Buenas tardes a todos. Para iniciar nuestro conversatorio, invitamos al doctor Javier Picó para su presentación Construcción y análisis de indicadores predictores de una gestión con excelencia. El doctor Picó es máster en Economía de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, cofundador y consultor para España y Latinoamérica de la firma Life Sciences Consultores. Ha trabajado en el diseño y desarrollo de modelos innovadores en tecnologías en salud, dispositivos médicos y sistemas de salud pública. Doctor. Buenas tardes a todos. El objeto de la charla y del rato que vamos a pasar juntos, sé que es viernes, sé que es la última charla, acepto el reto, va enfocado a, después de estos 3 días, de gran éxito en cuanto a las charlas, calidad y ideas que hemos obtenido, un poco a responder también a la pregunta de, bueno, ¿esto cómo lo implementamos? Esto cómo yo, que estoy sentado en esta silla, a mí qué me afecta. A veces parece que son problemas de salud pública, a veces parece que son problemas de comportamientos nutricionales generacionales que no tienen manera de solucionarse, a veces son modelos de contratación, a veces parece que son decisiones médicas. Bueno, si esto lo tuviéramos que poner en alguna manera en algo que pueda ser predecible, actuable, que nos pudiera dar pistas de por dónde empezar a resolver estos temas, pues cómo hacerlo. Esto es un poco el objetivo de la charla de hoy. Me debería acompañar el doctor Alejandro Yepes, porque parte de estos estudios se hicieron en hospitales de alta especialización. En Colombia uno de ellos fue Clínica Las Américas, pero tuvo que irse, con lo cual voy a intentar transmitirles este concepto. Desde la perspectiva de cómo enfocar la gestión oncológica desde el día a día, la respuesta es clara. No se preocupen porque no es fácil. Entonces, da igual en qué punto estén, no hay ninguna excusa a empezar a andar. Podemos no llegar, podemos llegar más tarde, podemos llegar más lejos, pero no se preocupen porque al final el problema es complejo. Es complejo por varios factores que vamos a tener que desglosar para luego reconstruir. ¿Qué tenemos que desglosar? Bueno, pues que simplemente una célula cancerígena, cuando se la aplicamos a más de 150 tumores, que ayer se comentaba por la parte de epidemiología, cuando se la presentas a una sola persona, esos posibles 150 tumores, claramente no tiene todos, gracias a Dios, pero seguro que puede tener más de uno. Y cuando lo multiplicas por la población que puede haber en Latinoamérica, porque les voy a dar una visión de más de un país, no solo específicamente Colombia, más de 550 millones de personas, pues evidentemente definir esta singularidad, cómo un gestor puede jugar a definir el gasto, cómo definir la red de prestación, cómo estar seguro que lo que está haciendo es lo más eficiente o efectivo a lo que está realizando, la respuesta es imposible. Podemos empezar a atacar el problema, pero tranquilos que el problema no se resuelve tan fácil. Porque por otro lado, también lo comentaba esta mañana el doctor de Washington, el Estado o nación dispone de un dinero limitado que al final decide gastar en salud, pero cuando decide gastar en salud no lo gasta en educación. O cuando decide gastarlo en educación no lo gasta en transporte. Por tanto, no solo echemos la culpa al sistema de salud, o es que el PIB es bajo. Bueno, el PIB es bajo porque a lo mejor tenemos las mejores carreteras. Claro, si no tenemos nada bueno nos podemos empezar a quejar. Pero en general es un tema de reparto. 2, el aseguramiento. Ok, al final el dinero se definió que se iba a gastar, pero yo me puedo gastar el 3% del PIB de cualquier país mejor que el 18% que se gasta en Estados Unidos. Sí o no, depende de cómo yo decida gastármelo. Y entonces aquí llega el concepto de aseguramiento, que es la mayoría del foro que hoy aquí os trae. Pero por mucho que ustedes decidan con ese dinero qué van a hacer para los 150 tumores, para los casi 50 millones de habitantes que tendrá Colombia, con sus diferentes zonas, geografías y problemáticas, tampoco de ustedes depende porque al final lo habrá un implementador o un prestador de salud que también tiene derecho, como les decía esta mañana, a ser una empresa, incluso a ser rentable, que ya sería el colmo en salud, ser rentable. Por tanto, estas dos cosas se tienen que juntar. Una vez, por suerte o por desgracia, yo no soy médico, entonces todo lo que diga me lo van a perdonar. Pero estoy casado con una doctora. Y entonces, una vez discutiendo sobre estos temas en casa, cosa que no se debe hacer nunca, ella me decía, ¿pero para qué diseñáis todos estos modelos? Yo, la empresa que me representa a ustedes cuando hacen el aseguramiento, ¿para qué hacen todos estos modelos cuando al final el sector salud es el único que el último de la cadena de prestación, por llamarlo el médico, tiene más poder que el ministro de Salud?
Y dije, qué buena reflexión. Porque yo soy el dueño soy el ministro de Industria y cambio las normativas del gasto energético de Colombia. El último empleado de la última central eléctrica que cambia el chip o que hace un cambio en un interruptor tiene cero poder. Pero en salud, el médico, que al final, si está enfadado un día, se gasta 100.000 pesos en prescribir drogas oncológicas, si no está enfadado se gasta 50, pero si está enfadado porque su hospital le dejó sin vacaciones, porque la aseguradora le ha retrasado el problema, cuidado, no le enfaden, porque puede prescribir 100.000 pesos en droga. Tiene una ley deontológica, tiene una raíz jurídica que avala que su decisión está por encima de toda la planificación que nosotros hemos hecho. Por tanto, es un sistema complicado de manejar. Nos podemos acercar, podemos pronosticar, podemos modelar, pero al final la célula cancerígena y el médico, pero deciden lo que quieren. Entonces, si hay este binomio que se junta, 1.2 millones de casos de cáncer pronosticaban esta mañana o ayer, no recuerdo bien, en Latinoamérica. ¿Cómo estos dos mundos se juntan? Bueno, pues se juntan, y esa es la razón de que entiendo me hayan invitado, porque también hay que juntar no solo la parte médica, la parte económica. ¿Por qué? Porque el bien es escaso. Entonces, en cualquier sistema personal, profesional, mundial, donde los recursos son escasos y hay que distribuirlos, pues aparece la maldita palabra de economía, que está mal dicha, digo, o que está maldecida, pero que de alguna manera obliga a que ambos mundos se tengan que integrar. Ojo que aquí no está diciendo farmaconomía, ojo que aquí no está diciendo costo por tabulador, ojo que aquí no está diciendo costo unitario. Está diciendo que alguien necesita recibir prestación en salud de un sistema que es impredecible por un sistema limitado de recursos. Por tanto, la ineficiencia se asume en el sistema. Solo hay que intentar ordenarla, no hay que intentar hacerla súper eficiente. A veces, por llegar al objetivo, nos perdemos el paseo. Por llegar a la meta corriendo en 5 minutos el kilómetro, pues se le preguntan a muchos maratonistas, ¿cómo usted llegó a la meta? No sé, yo desde el kilómetro 30 al 42, yo no sé qué me pasó. Y le dices, pues, ¿mereció la pena? O sea, también el camino tienes que disfrutarlo, si lo vas a hacer en Nueva York, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un lugar excelente para hacerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uno, que el cáncer no entiende de leyes. Si no recuerdo mal lo que ha dicho esta mañana el doctor Yepes, cada 2 días una nueva regulación en Colombia. Esto me lo llevo porque me va a servir para 15 prácticas a partir de ahora. Eso quiere decir que estamos intentando regularizar el cáncer o cualquier otra enfermedad. Digo, da igual si habláramos de diabetes, ¿no? Pues parece que el cáncer no entiende de esto. No sé si las células entienden de que usted no se puede atender hasta que, y sigo el ejemplo, no sé si está Sura aquí, pero que no se enfaden porque es lo que he oído esta mañana, hasta que Sura le apruebe el procedimiento. No se preocupen porque la célula va a esperar hasta que Sura le apruebe el procedimiento. Esté tranquilo, si no pasa nada. Se lo puede decir usted a la mujer o al hombre o al niño que tiene el tumor. Entonces, cuidado con intentar hacer una ley contra algo que no tiene un comportamiento de ley. Y también, cuidado con hacer leyes a algo que no va al ritmo de la ciencia. Entonces, estos dos mundos se tienen que integrar. Esto que simplemente me ha parecido muy simpático explicárselo, vamos a intentar aterrizarlo en algo más práctico. ¿Qué es entonces lo que vamos a hablar hoy aquí? Perdón, se ha vuelto loco. Esto se ha puesto a andar. Ok, regreso. Sí consigo. Mira, lo bueno es que ya van a ver lo que van a ver. Ahora solo tengo que conseguir llegar. Perfecto. Ok, ¿qué vamos a ver aquí? 1. Resaltar este carácter multifactorial, cuando se tiene que decidir desde el gasto o la inversión en salud a la prestación final de una consulta médica. Entonces, no juguemos a ser dioses porque estamos obligados a entendernos, como se diría, ¿no? Ustedes con los implementadores con ustedes, ustedes con el gobierno, los gobiernos con los legisladores, el legislador con el POS famoso. Ojo también porque cualquier cosa que ustedes estén midiendo y que a todo el mundo le encanta decir la palabra indicador, y no voy a hacer la prueba de si saben lo que es indicador porque no quiero dejar a nadie en evidencia, primero seguramente yo, o a mí sería, cuidado porque todo lo que están midiendo que no tiene un sentido, mejor no lo midan, porque estamos perdiendo el tiempo del objetivo final. Es decir, esta mañana había un par de ejemplos y como no están mis colegas, pues ahora me voy a meter un poco con ellos, pero cuando decían la tasa de diagnóstico por tamizaje de cáncer de mama es del 70%. Y la pregunta es, ¿y eso qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? Eso no es un indicador.
Porque si tú no me dices que tu tasa está relacionada a tu infraestructura instalada, pues entonces yo no sé si tú estás haciendo bien las cosas. Yo sé que tú estás detectando 5 mujeres por cada 100.000. No es lo mismo hacerlo. No me hace falta. Digo, ustedes pueden seguirme sin que les marque, ¿no? Van a encontrar lo que yo voy hablando, lo van a encontrar en las slides si juegan a buscarlo. Entonces, perdón, si les decía, si yo tengo un dato que no me va a servir para tomar una decisión gestional, cuidado porque entonces justo se convierte en un dato y deja de ser un indicador. Para que algo sea un indicador tiene que ser algo estructurado, no discutible y que me permite tomar una decisión gestional. Cualquier dato que les pida su jefe, que no voy a decir que seguro que nunca les pasa y todo lo que les piden es utilísimo, pero por si acaso, si algún día les pide su jefe el dato de la productividad, del número de consultas, de mi parte le preguntan ¿y para qué? ¿Vamos a saber si tenemos que ampliar consultorios? ¿O me lo está preguntando porque quiere saber si mis médicos están de baja temporal o se han ido a ver el Mundial de Fútbol de Brasil, creo que es el próximo? Entonces, cuidado porque llamarle indicador la tasa de, no sé, consultas externas en turno vespertino, pues es un dato, pero no es un indicador. No le permite a usted tomar ninguna gestión, ninguna decisión gestional. Ustedes, si están aquí hoy, entiendo que son gestores. En algún nivel de esa cadena de prestación que vamos a ir revisando, ustedes toman alguna decisión gestional. Pues no la tomen con datos, tómenla con indicadores. Pues si la toman con datos, es incorrecta, es parcial, es incompleta. Y sobre todo, no les sirve para nada a la decisión que van a tener que tomar. El último punto que quería comentar aquí sobre qué es lo que vamos a ver, y el título por eso dice no hay excusas, es también tienen que tomar decisiones sobre cosas que no van a poder medir. A veces, como llegamos a la gestión en salud porque somos médicos, ya he dicho que yo que no, pero ahora me voy a involucrar porque me interesa, como ya decimos que somos médicos, pues creemos que todo lo tenemos que demostrar. Estamos acostumbrados a que nos enseñaron que la medicina se hace basada en la evidencia. Y basada en la evidencia significa que alguien ha hecho un estudio controlado de no sé cuántos casos y me lo ha demostrado. Perfecto. En gestión, la incertidumbre es una variable más. Y si no saben trabajar con incertidumbre, no pueden ser gestores. La incertidumbre existe, existirá y hay que saber manejarla. Entonces, todos los sistemas o indicadores o monitoreo o como le quieran llamar, que van a usar para tomar decisiones, tienen que estar enfocadas a una práctica de la gestión que vaya a la priorización. ¿Por dónde empiezo a arreglar el problema del cáncer? Ok, esa es la pregunta que me hago como gestor. No cuántos casos de cáncer tengo. Eso es la demanda. Entonces nos pasamos más tiempo peleándonos con la IPS de cuántos casos me está pasando y cuántos les bloqueo, que en sí cuánto estoy impactando la sobrevida del cáncer de mama. Entonces, ¿cuál es mi misión como EPS? Ojo, no tiene por qué ser la sobrevida si no lo es. A lo mejor puede ser la rentabilidad de mi fondo de inversión que me construyó la EPS. Perfecto, pues entonces trabaja contra rentabilidad. Pero no es lo mismo trabajar contra rentabilidad que trabajar contra sobrevida, que trabajar contra excelencia en datos clínicos para estudios. No tiene nada que ver una cosa con otra. La pregunta que yo les haría en su EPS, otra vez cuando su jefe les vuelva a llamar a la reunión del lunes y le diría, ¿qué han aprendido en Bogotá? He aprendido a que no le tengo que dar datos, esto es lo primero. Y dos, he aprendido a que le tengo que preguntar cuál es el paso, la visión que yo como EPS tengo que tener. Ojo que si recibís la orden de ahorra, entonces es la orden de ahorro. Y ojo que si recibís la orden de calidad en la prestación, pues es calidad en la prestación. Pero no jueguen, porque entonces no podemos medir las cosas. Entonces cuando nos interesa, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, porque el PIB del país es bajo. Ok, cuando te suban el PIB dirás que el problema la tiene la IPS porque me suben los costos. Y cuando la IPS ya te baje los costos dirás, pero es que entonces no hay infraestructura. Claro, le has quitado los costos, los gastos. ¿Cómo le va a tener infraestructura? Entonces, cuidado con limpiar y aclarar bien qué es lo que ustedes quieren. Yo luego les voy a decir lo que yo creo que quieren, pero es simplemente una opinión, incluso una opinión absolutamente externa. Dentro de este sistema de salud, la pregunta que nos hicimos cuando hemos empezado a trabajar, yo personalmente, pero seguramente ustedes también, y en otros países me preguntaban, entonces, ¿por dónde empiezo a atacar este problema? O mejor dicho, yo que soy IPS, o EPS o gobierno, ¿cuál es mi responsabilidad en la cadena de prestación? ¿Cuánto es mi impacto en mis decisiones? Bueno, primero solo aclaremos 3 cosas. 1, hay cosas que son vuestra responsabilidad, hay cosas que no son vuestra responsabilidad.
Hay cosas que son responsabilidad del diseño del sistema. Voy a centrarme ya en cáncer, aunque aquí tengo algunos amigos, espero, donde hemos hablado también de enfermedades crónico-degenerativas, que es mucho más complejo su análisis. Cáncer me vais a decir, bueno, no, cáncer es peor. No, cáncer es mucho más fácil. Y luego voy a decir por qué. Entonces, cuidado, porque hay variables que definen de la gestión. Una vez que el Ministerio de Salud decidió gastarse, ¿no? ¿Cuánto es el gasto del PIB? Me parece que ha dicho el vicepresidente 3.8, no sé si por ahí me he quedado con el número. 3.8, ¿no? ¿Alguien me mira malo? ¿Me mira raro? Bueno, alrededor del 4 del PIB. Una vez que alguien lo ha decidido, ya no hay excusas. Porque el gestor no define la financiación. Si ustedes quieren definir la financiación en salud del país, háganse ministros de Hacienda. Pero como no lo son, a ustedes les llega el 4. Pues como le llega el 4, ahora sí, como gestor, mi obligación es maximizar los resultados con un 4. Entonces, el sistema de salud, al final, en el caso del cáncer, va a definir las políticas, va a definir todo lo que tenga que ver con salud pública. ¿Por qué? Porque todavía no es un enfermo. Entonces, todavía no vas a la red de prestación. Estás en prevención, ¿no? Por eso salud pública. Entonces, todo lo que tiene que ver con campañas, reglamentación, tecnologías, ahí se queda. Alguien después, cuando le digan, no, pues el cáncer de mama tiene que estar cubierto dentro del tipo de cobertura que usted da a sus asegurados. Ahí llega la EPS y dice, bueno, el aseguramiento en general, y dice, bueno, ahora el dinero que me asignan en cáncer de mama, ¿en qué me lo gasto? ¿Con qué tipo de tecnología? ¿Con qué tipo de medicamentos? ¿Cuánto va a ser la cápita? ¿Cuánto va a dejar de serlo? ¿Cómo voy a hacer este acceso? ¿Qué cobertura geográfica voy a hacer? ¿Me voy a dividir en áreas? ¿Me voy a centralizar? ¿Voy a hacer acuerdos? Esas decisiones son a nivel de aseguramiento. Y por último están las decisiones a nivel hospitalario. Digo hospitalario porque en el caso del cáncer la atención primaria normalmente nos la solemos saltar, ¿no? Va desde el diagnóstico, inmediatamente ya está demostrado que cuanto antes llegue una atención especializada, y sobre todo en estadios tardíos es mejor, ¿no? Entonces, luego llega el hospital y el hospital, en este caso cualquier tipo de IPS, tendrá que tomar decisiones, decir, pero yo cómo lo recibo, yo qué guía clínica le voy a dar, yo qué tipo de evidencia clínica voy a usar para tratar a este paciente, yo cómo voy a garantizar este cumplimiento. Cada uno de estos procesos tiene un impacto en la sobrevida del paciente. Alguna vez lo han pensado, supongo. No sé si alguna vez han encontrado un número. Yo hoy les voy a dar un número basado simplemente en la experiencia de más de 13 años haciendo proyectos en el área oncológica específicamente. Nosotros hemos llegado a unos cuantos números. Unos números que dicen que el impacto que puede tener o no las campañas de detección, por cierto, no son números solamente observacionales. Muchos de estos números son demostrables en estudios. Lo que pasa es que no son estudios clínicos, son estudios de gestión o de economía de la salud. Hablan que alrededor entre el 20 y el 30% del impacto en la sobrevida de una paciente, y digo eso porque especializamos el análisis para cáncer de mama en este caso, está reflejado de cómo se haga o no, si se hace, si no se hace, si se hace bien, si no se hace bien, la tasa de adherencia, de campañas de diagnóstico o prevención, que hablaba el viceministro, se me sale vicepresidente, pero no sé por qué, viceministro esta mañana. Fíjense que el segundo nivel de atención, es decir, el que planifica, el que reorganiza los recursos, el que decide el acceso o no, impacta entre un 20, si no recuerdo mal, y un 30% en la sobrevida a 5 años de una mujer con cáncer de mama. Casi el otro 50 o 60%, es decir, la gran mayoría, está en la prestación médica. ¿Tiene sentido? Si lo piensan un poco razonablemente, tiene sentido. Porque el punto 1 trabaja la estadificación al diagnóstico. Y todos sabemos que la estadificación al diagnóstico es uno de los grandes indicadores que te van a marcar la probabilidad o no de sobrevida, ¿no? Entonces, todo lo que ataca a la estadificación al diagnóstico es más grande que la planificación, que es el acceso. Es que entonces el cáncer, vamos a satanizar a la industria farmacéutica, es que la culpa de que los medicamentos sean caros y entonces no tengo acceso a ellos condiciona la sobrevida en cáncer de mama. Mentira. Punto. Impacta, sí, en el grupo 2, entre un 20 y un 30%, suponiendo que fuera esa la única causa de la planificación. Suponiendo que ustedes no cometen ningún error, dan acceso a todo, pero tienen excelente cobertura geográfica. Las mujeres se pueden desplazar a tiempo. Como comentaban esta mañana, el transporte de las 24 ciclos de radioterapia se produce sin ningún problema. Suponiendo que eso no fuera parte de ese 20-30%, el resto del impacto estaría ahí. El impacto de los médicos en el ámbito hospitalario, tiempos al diagnóstico, tiempos al tratamiento, tipo de tratamiento, apego a guías, historia clínica electrónica, todo esto que vamos a ver en un momentito, más del 50 al 60%. Entonces, lo que quiero decir aquí simplemente es, no hay excusa. Ok, no soy ministro de Hacienda, ya nos ha quedado claro. 2, ahora mismo estoy en la planificación. Ok, en la planificación
¿Dónde entro en la cadena? ¿Cuánto impacto? Pues como impacto, ¿cómo me optimizo? Estamos intentando recordar, linkar acciones concretas de gestión contra impacto en salud. Que no sean dos columnas, como he presentado antes. Por un lado la enfermedad, por otro lado la economía, ¿no? Esto tiene que estar linkado de alguna manera. No sé si es el mejor approach, pero este es un approach que yo les propongo para que lo hagan. Entonces, cuando en el ámbito hospitalario o en el ámbito del aseguramiento, suponiendo que no tienen incidencia en salud pública, que creo entender que pocas aseguradoras pueden o tienen este rol, yo a las mujeres en Colombia, esto es un ejemplo de un hospital, las recibo así. Esta es mi foto. Yo empiezo el partido con 4-0 en contra jugando fuera de casa. Yo desde aquí tengo el 70% de impacto en su sobrevida. El otro 30% se perdió por el estadio tardío. Se perdió por la educación, se perdió por la alimentación, por lo que sea. Llamamos al viceministro y que empiece a trabajar contra ese impacto. Entonces, ¿cuántas campañas tiene que hacer? Aquellas que justifiquen el impacto no mayor al 30% en sobrevida. Ok, pues por lo menos ya hemos encontrado un límite en el gasto. Por lo menos ya hemos encontrado un límite en la priorización. Espero que no me hayan perdido en este comentario. Porque desde abajo nosotros empezamos con esta foto. La foto no está tan mal, 70% más o menos estadios tempranos. Si yo recibo, y esta fuera la foto de todo Colombia, ¿cuál sería la sobrevida que yo debo asegurar? ¿A qué prestador de salud le encargo esta fotografía cuando pongamos allí un multiplicador que diga 100 mujeres? ¿Por qué? Porque estoy en Antioquia. 5.000 mujeres. ¿Por qué? Porque estoy en Bogotá. Cualquier sea el número de mujeres que ustedes ceden a la prestación, las ponemos en la parte izquierda donde está aquella especie de bandera, lo filtramos por este porcentaje y me dicen, ok, yo desde aquí parto. Ok, ¿a qué proveedor le doy esto? Porque me tiene que asegurar una sobrevida de ¿cuánto? ¿Cuánto es internacionalmente una sobrevida aceptable para cáncer de mama? Cuidado que la foto es parcial. Porque la verdad es que la foto que se recibe depende del nivel socioeconómico. Entre el régimen contributivo y el régimen subsidiario, fíjense la variación del 70%, que es una media ponderada. Cuando lo ven en estadios tardíos, pues evidentemente su probabilidad de vida varía. ¿Por qué? Porque la estadificación en estadios 3 y 4 supera el 50%. Entonces aquí es donde empezamos a hacer un poco de gestión, donde empezamos a dividir. Pero ¿cuál es este porcentaje que yo tengo que buscar de sobrevida? Pues este es la comparativa de la sobrevida ponderada a la población que ustedes encuentran en Colombia, casos detectados de cáncer de mama, no casos de incidencia, casos detectados y tratados, contra comparativas de UK o de Estados Unidos, sobrevida 5 años medida. Entonces, por ser colombiana, y sigo el ejemplo porque es cáncer de mama, luego me muevo a otros tumores para que no hayan problemas de género, voy a decir, porque yo esté en Colombia, e independientemente de cuánto se gasta el sistema en salud, yo tengo una probabilidad del 70% ponderada de estar en estadios tempranos, y desde ahí el sistema de prestación que incluye el aseguramiento y la prestación me reduce en un 40 o 60% mi probabilidad de sobrevida a 5 años comparada si me pasa al otro lado de la frontera de Texas. Ok, pues ese es su trabajo. Su único trabajo es conseguir que ese 40, 60, dependiendo del estadio, se reduzca. ¿A qué? A 0. Porque sus médicos son igual de buenos, porque el PEC-TAC es la misma máquina, porque no dudo de la calidad. Bueno, esta mañana se ha hablado un poco de capital humano que haría falta. Bueno, pues que se ponga. Porque si eso estuviera, la ciencia es la misma, los ensayos clínicos se hacen en población abierta, multicultural, multipaís, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué les damos la mitad de capacidad de sobrevida? Por el sistema. Ah, pues entonces ahí ustedes ya sí tienen responsabilidad. Entonces ya no hay excusa. Ya no hay excusa del 3% del gasto. ¿Sí? Hasta aquí, por lo menos ponemos en perspectiva el impacto de nuestras acciones. Porque si no ponemos en perspectiva el impacto de nuestras acciones, nosotros nunca seremos actores proactivos en el sistema. Pues es lo que me llega, yo lo trato. Cuando hicimos este análisis en uno de los hospitales en Colombia, la primera conversación empezó con esta pelea. Claro, ya lo sé. Pero es que, como usted sabe, yo es que recibo a los pacientes como las recibo. Entonces, por eso la sobrevida es mala. Yo, como soy aseguradora, es que no vienen, están en zona rural.
Llegan tarde, no hacen autoexploración. Ok, repito, eso es el 30% antes de llegar a esta slide. Después, ya no hay excusa. Porque esto es como las tratamos. Por cierto, doy por hecho que el trato es igual sea en régimen subsidiado, sea en régimen contributivo. Simplemente aplicaremos esos porcentajes a las mismas columnas que se están generando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dándole a nuestro jefe el reporte de porcentaje de consultas hechas en la mañana? Cero impacto. Eso afecta a la productividad del médico. Bueno, pues si el médico no va a la consulta, pues que le echen. O sea, tampoco hace falta hacer un seminario para tomar esta decisión, entiendo, ¿no? O sea, una vez me dijo un médico, pero fíjese que es que nosotros hacemos medicina. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para que funcione. Digo, pues claro, pues igual que a mí me pagan por hacer mi trabajo, a usted le pagan por hacer el suyo. Lo que usted tiene que conseguir es reducir los gaps. Porque si yo fuera Volvo, y Volvo digo una empresa de coches, por no decir Volkswagen, porque en este momento sería una broma fácil, si yo fuera Volvo y encuentro que la productividad de la planta de Zurich es 40% más productiva que la planta de Colombia, ¿cuánto tardo en cerrarla? Yo creo que tardan 3 segundos en hacer el cierre. Y luego nos quejamos del sindicato. Bueno, primero veamos si nosotros podemos arreglar este porcentaje. Entonces, a nivel hospitalario se empezó a pensar, bueno, ¿y esto cómo lo linko? ¿Cómo linko lo que yo hago a este 40%, 60%? ¿Hay alguna manera de linkarlo? La verdad es que hay modelos muy complejos que lo linkan. Hoy no es el momento de explicar los modelos, aunque veo gente con ganas de que entre al detalle. No voy a entrar al detalle. Eso necesitamos otros 3 días solo para entender estos modelos. Hoy vamos solamente a los macronúmeros que salen de ahí. Entonces, es decir, se tienen que creer que el modelo matemático existe. Espero que se lo crean. Pero, ¿cómo eso se cuadra? Pues entonces empiezas a hacer, como se suele hacer, la estrategia de, vamos a decir, de la cebolla. Pues te quito la primera capa, a ver qué encuentro, la segunda, a ver qué encuentro, la tercera, cuando ya no encuentre nada y todo esté bien, reconstruyo. Ok, la primera te dice que este es el sistema para cáncer de próstata en Colombia. No en Colombia, déjame pensar. Sí, en Colombia. Es que hay algunas slides que son de otros países, pero esta es Colombia. De cómo llega el paciente a ser tratado desde su diagnóstico. Entonces, desde que está asegurada una EPS y la EPS permite que el paciente o recomienda que se vaya con su urólogo o por decisión propia, sintomatología, o porque está en prevención, mayor de 50 años o 55, no sé cuánto es el... Porque la cifra la cambiamos cada 3 años más o menos, cada estudio clínico de hecho se cambia. Entonces, desde que eso se produce hasta que este paciente recibe el primer tratamiento. Entonces decimos, bueno, la culpa es del hospital, porque trata mal. O no, la culpa es de la EPS porque no me la manda a tiempo. O no, la culpa es de los urólogos que no se lo derivan a los oncólogos. Esto siempre lo he oído en todos los países del mundo, eso es lo único que se mantiene constante, no sé por qué, que no se habla. Pero si leyeran en detalle, cosa que no pueden porque la letra es pequeña, entonces lo voy a leer yo, lo que pone ahí está poniendo que el sistema de revisión con el urólogo, la EPS lo tiene capitado. Entonces da igual cuántas veces vaya al urólogo, porque paga una cantidad fija. Pero sin embargo, la primera consulta en el hospital no está capitada, es fee for service. Entonces, el sistema está motivando que el urólogo no entregue su paciente. Yo estoy condicionando que ese flujo no se produzca. No tiene nada que ver con la enfermedad, no tiene nada que ver con el tumor, no tiene nada que ver con el paciente. Es que si va al urólogo le sale gratis a la EPS, pero si va al hospital, bueno, solo por abrir la boca les van a cobrar. Entonces, ese sistema que está diseñado pues, seguramente para las consultas urológicas, vamos a decir, que no sean cancerígenas, para el cáncer es la herramienta de bloqueo. Ese es el mayor bloqueo que hay. El que más impacto tiene en el tiempo desde el diagnóstico al tratamiento. Entonces, alguna parte del porcentaje de sobrevida no generada en Colombia, repito otra vez, entre el 40 y el 60%, se produce por ese problemita. Entonces, si conseguís identificar cuáles son, no los indicadores, sino el impacto gestional que tendría solucionarlo en la sobrevida, la decisión, y vuelvo a hacer la broma con el jefe, disculparme, pero estoy con él, de decir, bueno, pues entonces, ¿por qué no en vez de este indicador ajustamos este sistema para asegurar que esa transición se haga? ¿Es un sistema de modelo? ¿Es un sistema de derivación? ¿Es un sistema de pago? ¿Es un sistema de copago? No lo sé, para eso están ustedes. Pero dejen de pelearse con el proveedor. No tiene ningún impacto en la sobrevida que le sigan quitando el costo al proveedor. Cuando aquel hombre tiene un tabulador, pues el bloqueo está. Se resuelve en una reunión de 15 minutos. El problema es que a lo mejor no sabemos cuál es el problema. Bueno, entonces analícenlo. Pero cuando lo tengan y lo impacten en la sobrevida, yo creo que, como les decía antes, el indicador tiene que servir para tomar decisiones gestionales. No para tomar
No sé cuántas slides hemos visto esta mañana de gráficos. Yo he contado como 70. Díganme para qué van a usar las 70 slides el lunes. Ahora que no están mis colegas, lo puedo bromear. ¿Para qué las van a usar? He visto a gente haciendo fotos a 70 slides. No sé. Está bien, ¿las va a publicar o algo? Cuidado. Cuidado porque la excusa de no tomar decisiones es medir datos. Es una excelente excusa. Te la dice tu hijo desde que eres pequeño. Cuando le vas a regañar y te dice, no, pero es que yo he ido... Ya, pero no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando por qué no has hecho los deberes. No, porque tuve fútbol, porque tal, porque fui a correr, porque luego tal... Otra vez, que no te he preguntado eso. Pues esta es la respuesta que nosotros damos a las IPS o que damos a los gestores. ¿Por qué la tasa de sobrevida es menor que otros países? Pues porque el estadio, porque... A ver, tranquilo. Eso tiene que separarse, tiene que desglosarse, ver su impacto separado y decir, bueno, pues yo asumo el 40% de mi culpa. Y yo resuelvo el 15% en esa decisión. Y yo en una negociación combinada con este centro y haciéndolo conjuntamente y evitando las subautorizaciones, este modelo daba en uno de sus análisis, que no está aquí mostrado, que el tiempo de autorización de los ciclos de quimioterapia, que llegaban, me parece que eran 9 por el tipo de tratamiento que estaban recibiendo, tanto se demoraban las autorizaciones, las 9 subautorizaciones que se harían falta, que la adherencia al tratamiento se reducía en un 40%. El sistema estaba diseñado para reducir la adherencia al tratamiento en un 40%. Impacto de no terminar un tratamiento de quimioterapia completa en un paciente con cáncer de próstata, más del 20% en sobrevida. El sistema, otra vez, está impactando en sobrevida. Eso es lo que hay que medir, no la tasa de saturación de la consulta del médico general. ¿Ok? Vamos a desglosarlo, porque esto queda muy bonito cuando se ve en flujo. Bueno, ¿qué pasa si lo veis en corto? Pues yo tengo que entonces empezar a entender, bueno, ¿qué pasó con la cirugía? Aquí me estoy yendo ya un poco del lado de la IPS para que tengan algunas herramientas para pelearse con ellos y apretarles a partir del lunes, cuando regresen a sus oficinas. Y dado que estamos en un foro de las EPS, por supuesto. Entonces, cirugía, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia, lo que ustedes quieran. Fíjense que si ustedes analizan el tipo de problemática y la clasifican en la naturaleza de la problemática, ya no es tan difícil encontrar el hilo dentro de esa amalgama de esa bola de lana que ustedes normalmente nos encontramos en estos problemas. ¿Por qué? Porque yo puedo ir viendo cuáles son las problemáticas, su impacto y su peso ponderado. Y digo, ok, yo como gestor, ¿qué puedo tocar? Repito, no puedo tocar el PIB, ¿no? Está claro. Pero entonces, ¿qué puedo tocar? Puedo tocar decisiones clínicas, puedo cambiar una guía de tratamiento, puedo echar al médico que no va a la consulta, vamos a decirlo en positivo, le puedo formar mejor para motivarle a que vaya a la consulta, puedo cambiar las guías, puedo tocar un poco mi presupuesto, siempre que sea por encima del 3.8, puedo hacer un manejo de casos. Esta mañana decía el doctor Jeffers, me parece que habían hecho un acuerdo en el que ponían un case manager. Case manager es eso, manejo de casos complicados, casos donde se salen del 80-20. Repito, porque hay que trabajar con incertidumbre. O temas administrativos. Pues doy administración o autorización en vez de cada mes, cada 2 meses. La tasa de adherencia se reducirá a la mitad, mínimo, seguro. El impacto en sobrevida mínimo mejora un 1.5 o 1.6. Sin ser un genio, solo sabiendo multiplicar y restar, te sale más o menos el número. No hace falta modelos muy complicados. Está, doctor, que a veces lo complicamos demasiado. Bueno, si yo como hospital y yo como EPS tuviera estos datos de los 15 hospitales a los que envío a mis pacientes, yo sabría cuáles son los puntos donde este hospital tiene que mejorar. Si además de eso, cada uno de estos indicadores los mido contra su cumplimiento, entonces, ejemplos, ¿cuántas cirugías conservadoras se realizan? ¿Y cuántas deberían realizarse? ¿Cuánta radioterapia después de cirugía conservadora se debería? ¿Y cuántas se hace? ¿Cuánto tiempo se trata en recibir el primer tratamiento después del diagnóstico y antes de las primeras 4 semanas? Ahí se ven, ¿no?, los blancos. Pues al final yo tendría en función de una distribución geográfica, porque claro, ustedes podrían decir, bueno, yo contrataría al Entiendo Anderson, sí, ya, pero está en Houston. ¿Sabes? Digo, hay que hacerlo con lo que uno tiene a mano, ¿no? Y lo que tiene a mano es N hospitales, N IPS que tienen capacidad de cumplir los indicadores que impactan en la sobrevida de una determinada manera. Son cosas muy concretas. Son tiempos de radioterapia, si utilizan o no tratamiento hormonal, si utilizan tratamiento sistémico, si hacen el reporte del HER2 antes de tomar la decisión del tratamiento sistémico. O sea, cosas súper simples que están en cualquier expediente clínico, pero que la literatura internacional ha demostrado que tienen impacto en sobrevida. Pues si yo supiera cuál es el grado de cumplimiento por hospital,
Lo que comentaban esta mañana, no me acuerdo cuál era el doctor que decía que no podía obtener el dato, que por cierto nunca le pregunté por qué quería saber el dato de cuántas operaciones había hecho ese médico. Porque eso es presuponer que hacer muchas veces la misma cosa la haces mejor. Yo le preguntaría al hospital cuál es la tasa de sobrevida de cáncer de mama, bueno, si era un hombre, pues de cáncer de próstata, que tiene. No si el médico hizo muchas. Ahora sí hago el chiste, Volkswagen hizo muchos coches, 3 millones mal. O sea, que la frecuencia no asegura la calidad. Lo que sí asegura la calidad es la sobrevida. Entonces yo buscaría mi indicador de decisión de un hospital sería la sobrevida. Entonces me iría a la EPS y le diría, señora EPS, no me dé el listado del médico que a usted más le gusta, porque obviamente seguro que el doctor Juan Carlos le dio el nombre del médico en el que estudió. Eso es el clásico, ¿no? Deme la lista pública de las tasas de sobrevida de sus hospitales en cáncer de próstata, en mi caso. Bueno, mama también puede ser, la verdad. Pocos casos hay, pero alguno hay. Ok, yo puedo tomar otro tipo de decisión. La literatura internacional que ustedes usan, sobre todo los que vienen del área médica, porque supongo que también habrá gestores que no vienen del área médica, pero en el área médica estamos acostumbrados, y yo, aunque no sea médico, lo hago tengo que hacer todos los días, de revisar las publicaciones. Repito, por eso empezaba la primera slide con Health Economic. Está demostrado qué aspectos gestionales impactan en la sobrevida de un determinado tumor en un determinado porcentaje en cohortes estudiadas, demostrables, estadísticamente sustentables. Solo tienen que cuadrarlo. Entonces, tampoco hay que ser un genio ni que hacer un modelo matemático como nos comentaba el doctor de Washington con modelos predictivos para saber que todo lo que tiene que ver con el mal uso de la hormoterapia ya está demostrado en cáncer de próstata que tiene alrededor de un impacto del 46%. ¿Por qué? Porque retrasa la llegada a la quimio. Está retrasando el tratamiento óptimo. Pues si esto está publicado y ustedes tienen un hospital que sigue tratando con hormoterapia en casos no necesarios, el resultado que este paciente a su asegurado, que es su responsabilidad, le está dando, le está impidiendo afectar este porcentaje. Háganse una tabla Excel súper sencilla, con 4 columnas, con los 5 problemáticas que más operan y que ustedes pueden activar. Sáquense estos 4 o 5 indicadores. Aquí hay algunos, los voy a dejar en la publicación de la página. Si no, me mandan un mail y se los mando, porque no hay uno, no hay dos, hay 50.000. Otra vez, no hay excusas. Esto es para cáncer colorectal, el último estudio que estamos haciendo aquí, también con ustedes. Fíjense los estudios sustentados que explican por tipos de problemáticas que entiende un gestor, no hay que ser un oncólogo, yo no lo soy y lo entiendo, la sobrevida que hay. También hay cosas que no tienen impacto. Si no tienen impacto, no lo midan. Si tiene impacto, mídanlo, añádenle a este porcentaje y vuelvan a esta hoja y digan, ok, ¿cuánto de esto es recuperable? ¿Por qué a este IPS, que si están en la misma ciudad y hay 3, le paso los pacientes de cáncer de mama y no le paso los pacientes de cáncer de próstata? ¿Por qué a este que me está manejando sobrevidas promedio del 80%, sí estoy dispuesto a pagarle un poquito más, a dejarle solo a él usar medicamentos innovadores, a tener la libertad de no tener que autorizarle cada ciclo de quimioterapia al mes, sino hacerlo cada 3 meses, porque me está dando sobrevida? Porque realmente me está cumpliendo mi función de aseguramiento. Y al que no, a veces no quedará más remedio que trabajar con él. 2, ahora sí apretarle. Pero no le aprieten solo en los costos. Apriétenle en los indicadores de gestión. Porque este hombre, o este hospital, mejor dicho, para no poner nombres, este hospital lo hace mal, le des $1 millón o le des $3 millones. Porque de la mayoría de estas problemáticas, muy pocas tienen un impacto económico. Hacer bien el diagnóstico, supongo que tendrán, un servicio de diagnóstico mínimo, ya no digo un súper avanzado. Cirugía, quimioterapia, hormoterapia. En quimio pueden tener una falta de recursos. Monitoreo y seguimiento, resultados clínicos y referencia. No hace falta tener más dinero, hace falta hacer las cosas mejor. ¿Ok? Entonces, yo puedo empezar a tomar decisiones gestionales a mis prestadores asegurando mi aseguramiento con un impacto en una variable clínica, que es sobrevida. Por eso digo, qué fácil es en el caso del cáncer. Si ustedes me dijeran que haga esta presentación para diabetes, que se las pudiera hacer, que nos tardamos 4 días, porque no hay una variable tan clara, porque es una enfermedad crónica, porque el gasto es terrible. Recuerden que de todo esto, el gasto en fármacos es el 10%, más o menos, el 60% es el gasto de la prestación, es decir, el ámbito hospitalario,
tecnología, noches en el hospital. El otro 30% es un gasto de la administración. Grandes números, según el estudio americano del impacto de la carga económica del cáncer. Por tanto, cuando dicen que el problema de la oncología es el acceso a fármacos innovadores, otra vez digo, es mentira. 2, afecta solo al 10% del gasto. 3, muy pocos pacientes lo necesitan. Y si lo necesitan es por la estadificación al diagnóstico. Entonces hay millones de cosas a hacer antes de echarle la culpa a otros. Millones de cosas a hacer antes de ahorrar solo con la IPS. Porque la IPS, por mucho que la ahorren, les va a dar los mismos resultados de sobrevida. Entonces, si ustedes, vuelvo a mi ejemplo anterior, estaban buscando rentabilidad, están en el camino perfecto. No van a mejorar la sobrevida, pero lo van a hacer más barato. Ahora, si ustedes son empresas de salud y quieren mejorar la calidad de salud, sí miren el ahorro, pero miren también indicadores de sobrevida, en caso de cáncer me refiero. Porque si no, por mucho ahorro que consigan y no impactan el valor, repito, están trabajando para el fondo de inversión que generó la EPS o el famoso banco que la tenga a su cargo. Impacto en salud, 0. Porque el que es mal gestor lo es mal gestor con un peso y es mal gestor con 1 millón de pesos. Solo que uno sale en la prensa porque es más evidente y el otro no. Es la única diferencia. Porque están tomando decisiones gestionales, a lo mejor no basadas en tener claro cuál es el indicador que están trabajando. Bueno, si me han permitido decir todo esto y todavía no me han echado, cosa que les agradezco, por cierto, 3 comentarios antes de terminar. Bueno, el sistema, la detección oportuna es el factor individual que más afecta a la sobrevida. Por tanto, tranquilos que ya la primera no excluya, si lo quieren ver en positivo. 2, seguir invirtiendo en educación, lo decían antes, y en campañas es lo más evidente efectivo. Implementar y monitorear la gestión está al alcance sin tener que gastarse, por lo que le he calculado al doctor que nos ha hecho la presentación sobre Washington y el modelo, le calculo $10 millones el modelo predictivo que diseñaba. Esto se hace con un Excel. Entonces, tampoco hay excusas que mi departamento de IT no tiene datos. Bueno, pues si no hay data, no la puedes sacar de la base de datos, tan difícil es medir tiempos al diagnóstico, pacientes que pasaron hormonoterapia, buscar en la literatura qué factores realmente ustedes los puede vincular a sobrevida, irse a sus EPS y decirle que se lo den. Son 6, son 7, son 10. Si son muy buenos, son 30. Todo depende de si luego los pueden activar. No hace falta tampoco un modelo predictivo, hace falta cuando tengamos resuelto que a la mismo estadiaje, misma sobrevida. Cuando eso esté resuelto, entonces nos pasamos al modelo predictivo. Porque entonces si me voy a poner en avance a entender si la población me va a generar un incremento de costo. No es su problema en este momento. Si ustedes tienen esta herramienta en la mano, vamos a pensar mejor en la IPS. Si la IPS tuviera esta herramienta en la mano, también sería muy fácil la función del gestor. Porque lo único que tendría que hacer es sentar a su grupo directivo y decir, a ver, ¿qué más impacta en este momento? La hormonoterapia. A ver, vamos a revisar las guías clínicas. ¿Qué estamos haciendo? Una vez me dijeron que un médico, una guía clínica. 1000 médicos, 1000 guías clínicas. Pues vamos a intentar que no sean 1000, pero que sean 5 o 6. Solo eso, si yo sé que impacta el 50% en sobrevida, ahí soy estricto. Ahí voy contra el Pareto 80-20. Dejo el 20 fuera, incluso a estudios, se lo dejo al departamento más de investigación, pero a mis médicos, por decir de base, perdón, aquí vamos. Es que hay un retraso en el tiempo de referencia entre la cirugía. ¿Por qué? Pues porque normalmente estos hospitales no son solamente oncológicos, manejan todos. ¿Qué suele pasar? Que el director de cirugía maneja la lista de espera de quirófanos a su antojo. ¿Por qué? Porque tiene que coordinar cardiología, tiene que combinar ginecología. Entonces es normal que está saturado. Bueno, pues entonces reserva el espacio porcentual a tu demanda. Ya está, resuelto. No son cosas tan complejas. La gestión tiene un impacto en la sobrevida. No se queden ustedes tan en medio de la cadena de prestación. Ni son los que salen en la prensa, bueno, sí salen, perdón, pero ni son los que tienen que tomar la decisión económica, ni a veces son los que tienen que tomar la decisión en la prestación con el paciente. Pero su gestión impacta en la sobrevida. Hay una manera de linkar la gestión a una variable clínica, que ese es el único aprendizaje que me llevaría hoy. Por tanto, su responsabilidad, la de todo el sistema, pero la suya también, es eficientar esos porcentajes. Llévense estos números. Ustedes van a impactar de manera directa en un 30%, de manera indirecta por la selección de IPS que hacen, en total entre un 70 y un 80.
no sé, qué bueno que hoy duerman tranquilos, pero el lunes empiecen a preocuparse de cómo impactan en el 70% cuando a nivel nacional tenemos un 40% de diferencia en sobrevida a 5 años al mismo estadiaje que cualquier país, y no voy a decir la tontería de si son avanzados o no avanzados, primero o segundo mundo, no. Porque ustedes están capacitados, la mitad de los médicos que hay aquí se formaron aquí o han ido a Estados Unidos o han hecho sus maestrías, no es un problema del sistema. Es un problema a veces de la disgregación del sistema, pero no es un problema de los profesionales. Esto es lo único que les quería contar. Espero que les pueda servir para tomar decisiones gestionales. No se excusen, tampoco se echen toda la culpa, por supuesto. No esperen que alguien les va a resolver la vida. No esperen 5 millones para hacer un modelo predictivo. Pueden empezar el lunes, sí. Son 5 datos, son 10 datos. Estos datos son disponibles y no hace falta construir una super base de datos para obtenerlos. Solo hay que saber para qué los voy a utilizar, cómo voy a tomar decisiones, si van a servir para priorizar y cómo me voy a lucir de tenerlos. Nada más. Ya nos gustaría estar en el modelo. Estábamos ahora en la comida, y con eso termino, en la comida con algunos de los ponentes decían, es que en Estados Unidos, comentaba la doctora Belén, estamos viendo el impacto de la zona donde vives por el modelo geográfico que tiene en Estados Unidos, que puedes entrar a internet y ver dónde vive, la tasa de población, la riqueza, el número de restaurantes de fast food que hay alrededor, para determinar la proyección. Le dije, muy bien, ¿cuánto te va a tardar esto? ¿Para qué? ¿Para ajustar el porcentaje de estadificación al diagnóstico de un 15 a un 16? ¿20 millones de dólares? Usarlos en tratamiento. Punto. Yo soy economista, lo sé, soy ingeniero, también lo sé, no soy doctor, lo he dicho. Claro que me gustan los números, pero llega un momento en que no hay que mirarlos. Llega un momento en que no hay que mirarlos, hay que aplicar simplemente el sentido común. Y la gestión en oncología va con sentido común. Les va a resolver más que todos los modelos matemáticos que algunos de ustedes aquí me han visto y he trabajado con ustedes, súper complejos. Esos los hago yo simplemente para saber qué decir, pero una vez que se saben, la presentación es esta. 15%, 70% al final, 40% de desviación al estadio. Elija a los mejores prestadores que les permiten cubrir este gap. Punto. Esa sí es su responsabilidad. Exíjanle, pídanle, cambien el modelo de contratación, hagan lo que quieran. Su responsabilidad es reducir ese gap del 40%. Por cierto, es promedio para todos los tumores. Y hay más de 2 millones de personas. Gracias a todos. El verdadero reto yo creo que es ser la última charla de la tarde, así que voy a ser breve, no voy a tomarme mucho tiempo. Creo que mi predecesor dejó un punto muy alto de presentación, sobre todo ese llamado a la responsabilidad y a la gestión. Yo iba a dar un contexto amplio de la situación actual del cáncer, pero creo que no da lugar. Simplemente quería iniciar mostrando un poco el momento de la gravedad realmente que nos enfrentamos con el crecimiento del cáncer y dar un poco de contexto de hacia dónde está yendo, cómo está creciendo, para después hablar un poco de multicriterio y ver cómo esta herramienta joven puede aportar a la gestión del cáncer y el tratamiento del cáncer. Entonces, pues básicamente quería mostrarles un poco cómo el tiempo, la edad a la que se diagnostican los diferentes cánceres, en muchos de ellos es a una alta edad. Como podemos ver ahí, está el cáncer de vejiga, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, en fin, cada vez tenemos poblaciones más añosas en donde el cáncer se hace su diagnóstico a un punto más temprano. Y ver también cómo los costos de la enfermedad del cáncer están creciendo de una manera abrumadora. Leí esta mañana en la revista de Care que realmente se está poniendo a la par de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, y está que la alcanza. Y miren esa proyección a 2017, como de 2005 pasó de 4.500 millones
y está visualizada pasar en 2017 a 5.500. Y como otras patologías vienen disminuyendo en costos y el cáncer cada vez alcanza costos más altos. El comportamiento de cáncer es como el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, que ahí estas cifras son del siglo pasado, sin embargo el crecimiento de algunos de ellos es abrumador. Y vean cómo en esta gráfica como el costo del tratamiento por 8 semanas del cáncer colorectal metastásico pasa de esquemas que cuestan $63 por 8 semanas a esquemas que cuestan $30.600 por 8 semanas, lo cual realmente habla del impacto y la difícil sostenibilidad de estos tratamientos. El incremento en porcentaje de costos es abrumador. Desde 1996 hasta 2010 estamos hablando de un 900% de crecimiento en el valor de las tecnologías para el tratamiento del cáncer, y detrás está el tratamiento médico del cáncer, no el medicamento sino el cuidado médico, donde el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en estos 14 años no se duplicó y estos costos se hicieron 9 veces más altos. Y estadísticas que nos muestran que en 2010 $125.000 millones y para 2020 $175.000. Creo que ustedes tienen más claros que nosotros estas cifras. Simplemente quería mostrar cómo el cáncer, por ejemplo el cáncer de pulmón, vean cómo roba años de vida en unidades persona años, como el cáncer de pulmón, el de colon, el de seno, y reiterativamente aparece pulmón, próstata, seno, colon, incidiendo sobre esta pérdida de años de vida. Para llegar básicamente a este punto, y es un concepto muy interesante y muy claro, que es la utilidad marginal decreciente con respecto a los tratamientos del cáncer. Y yo pienso que este concepto se entiende de una manera muy sencilla cuando uno piensa en sus primeros zapatos. Si una persona no tiene zapatos, nunca ha tenido zapatos y le regalan unos zapatos, pues le va a cambiar la vida. Va a pasar de hacerse heridas, golpearse, tropezarse, enfriarse, a no hacerlo. Realmente va a ser un cambio en su vida. Si le regalan un segundo par de zapatos, pues igual se va a sentir agradecida, le va a gustar. Un tercero, un cuarto, un quinto par, un décimo par, y cuando llega al par número 100 ya no sabe dónde meterlo. Ya está desencartada con los zapatos, aunque yo sé que muchas de ustedes seguramente después del 100 no van a tener ningún problema. Lo que ha pasado con el tratamiento de estas patologías es algo similar, y es que al principio el tratamiento de estas del cáncer y de otras enfermedades aportaban un bienestar o una ganancia o una utilidad muy grande. Y a medida que las tecnologías han ido avanzando, cada vez aportan una utilidad marginal con respecto a la anterior, un poco menor. O sea que la primera vez, como los primeros zapatos, el primer tratamiento logró cosas realmente impactantes. De ahí para adelante, no estoy diciendo que las tecnologías nuevas no aporten, claro que sí, pero el aporte es menor con relación al anterior. Pero no le pasa así al costo. Y como ven en esa gráfica, es una gráfica hecha arbitrariamente, pero para ganarse entre 1 y 2 años de vida en el eje X, con relación al costo que está en el eje Y, el costo es mucho mayor que la proporción de lo que me estoy ganando en utilidad. Entonces eso significa, y es un concepto que siempre se lo oigo al ministro, y es cómo estas tecnologías aportan un valor menor y tienen un costo gigantesco. Entonces, no quiero entrar sobre la discusión de que si eso debe o no debe ser así. Lo cierto es que la utilidad que estamos recibiendo es marginal, es decreciente en este tipo de patologías. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, y la sociedad médica se pregunta, bueno, ¿y qué se requiere? ¿Qué requieren los tomadores de decisiones precisamente para decidir sobre si se adoptan o no estas tecnologías? Y una manera de abordar esta situación es hacerse estas preguntas y tener este tipo de respuestas, y es que el proceso de decisión se basa en un juicio de valor. Que el abordaje sea transparente y sistemático en la toma de decisiones al interior de los sistemas de salud. Realmente, ¿cuál es el sistema que estamos utilizando para decidir sobre estas tecnologías que tienen una utilidad marginal decreciente?
estos sistemas deben ponderar todos los elementos relevantes del proceso y deben ser procesos incluyentes y significativos, y todo eso suena muy bonito, pero realmente ¿cómo hacerlo? Bueno, pues a finales de los años 80 y a principios de los años 90 se vienen desarrollando diferentes metodologías de análisis multicriterio en el mundo entero. Una de ellas, que tiene una importante experiencia en el mundo de la evaluación de tecnologías en salud, se desarrolló en la Universidad de McGill, en Canadá. Se llama la metodología EBIDEM, y el propósito de estas diapositivas que quedan es simplemente despertar en ustedes la curiosidad por conocer un poco más sobre el tema, porque algunos grupos de investigación realmente consideramos que es una herramienta valiosa. No es una herramienta totalitaria, es una herramienta, como todas las herramientas, tiene defectos y tiene grandes cualidades, pero sobre todo permite un abordaje integral de este tipo de temas. Las publicaciones sobre multicriterio vienen en crecimiento. Realmente en muchas publicaciones se menciona que del tema se viene hablando desde 1990, pero la mayor parte de las publicaciones está en la última década. Este es un artículo publicado en 2014 donde hicieron un análisis bibliométrico sobre este tipo de análisis y que se ha publicado sobre multicriterio. Y el país donde más se ha publicado esta información es en los Estados Unidos. Obviamente hay otros países. Ahí está España con su publicación de multicriterio, y ojalá nosotros tuviéramos una publicación sobre el tema. ¿Y multicriterio en qué se ha metido? Miren, cuando uno busca multicriterio en las bases de datos médicas o en Google Scholar, por ejemplo, multicriterio se ha utilizado en agricultura, en tecnología, en planeación de cultivos, y es una herramienta tan valiosa que en medicina poco se había usado y que se está descubriendo su gran valor. Y en medicina se ha usado más que todo en diagnóstico y tratamiento, utilizar análisis multicriterio para diagnóstico y tratamiento. Y en esta revisión sistemática hacen énfasis, por ejemplo, en utilizar la metodología de multicriterio EBIDEM para diagnóstico de cáncer de cervix. Pero también se usan otras metodologías multicriterio, por ejemplo, rating scale o análisis por jerárquico, que también es otro, AHP, para hacer análisis multicriterio. Y entonces veamos un poco en qué consiste particularmente la metodología de EBIDEM para hacer análisis multicriterio. Básicamente, conceptualmente, no me interesa entrar en los detalles matemáticos, porque además seguramente el doctor Picós debe ser mucho más experto en el tema de modelos matemáticos en multicriterio, pero digamos que conceptualmente es muy sencillo. Realmente lo que debe hacerse empieza desde la base de esta pirámide hasta arriba. La base de esta pirámide incluye un equipo que conoce la metodología, en este caso la metodología de EBIDEM. Ese equipo hace una revisión de la evidencia, de la medicina basada en la evidencia o de las publicaciones, los estudios clínicos fase 3, las cohortes de pacientes, la literatura publicada o la evidencia publicada sobre la tecnología. Hace una evaluación de la calidad de esa tecnología, de esa evidencia, evalúa la evidencia ya sea utilizando diferentes escalas de evaluación de calidad, como el GRADE, por ejemplo, o el Scottish, o bueno, muchas otras escalas que existen para evaluar calidad. Y después de eso construye un modelo matemático que la metodología de EBIDEM lo pone de manera relativamente sencilla, y es que pondera cada uno de los criterios que se van a incluir en el modelo matemático. Pero, ¿qué criterios se incluyen en un análisis multicriterio? Se incluyen criterios intrínsecos que están ahí, de valor intrínseco, que están relacionados con seguridad y efectividad, y valores extrínsecos. Y esos valores extrínsecos están relacionados más con la equidad, con el acceso, si un gobierno o un sistema de salud está en capacidad de manejar esa tecnología, de cuánta población vulnerable a esa enfermedad se va a beneficiar de esa tecnología. Entonces el análisis multicriterio tiene en cuenta esos valores, tanto valores de los estudios de la tecnología o del medicamento, de lo que estamos hablando, tanto características extrínsecas de la tecnología. Entonces esta es la lista, por ejemplo, y no voy a detenerme sobre la letra pequeña, pero quiero mostrarles que, por ejemplo, la metodología de EBIDEM toma en cuenta la calidad de la evidencia, como pueden ver, y mira la efectividad, la seguridad, la adherencia de los pacientes, y la pondera, le da una calificación a esa calidad de la evidencia. Tiene en cuenta el impacto de la enfermedad. Entonces, realmente, ¿qué población es vulnerable a la enfermedad y qué población voy a impactar yo con la implementación o no de la tecnología?
La metodología de BIM tendrá en cuenta la intervención en sí y verá si la tecnología de la que pretendo ingresar al sistema o quiero evaluar para ingresar al sistema o no está en las guías clínicas publicadas, qué limitaciones tiene, términos de seguridad, seguridad y tolerancia de la tecnología, y va a ponderar, le va a dar una calificación a cada uno de esos ítems para al final meterlos en el modelo matemático y, teniendo en cuenta la ponderación que se le dio a cada uno de los criterios, guiar una decisión. Y al final tiene en cuenta los aspectos económicos, donde está el impacto presupuestal, donde está la costo-efectividad, y esto también hará parte de la calificación general que hará el modelo matemático y que al final a cada punto de esta ponderación dará un resultado. Entonces, este proceso de toma de decisiones es importante porque los sistemas de salud están tomando de la ciencia, la medicina basada en la evidencia para decidir. Sin embargo, más allá de la evidencia se requiere una realización de juicio de valor y de un juicio que pondere y tenga en cuenta otros criterios diferentes a la costo-efectividad o a la efectividad solamente. Y esa es, digamos, el valor agregado que le da este tipo de metodologías a hacer evaluación de tecnologías utilizando el multicriterio. Los objetivos básicamente es, a través de un amplio proceso de discusión, ver el beneficio clínico, el nivel de innovación, la calidad de la evidencia, la costo-efectividad, el precio, impacto presupuestal y el juicio de valor. Y teniendo en cuenta cada una de esas variables, tomar una decisión realmente informada, sólida, concienzuda de lo que se está haciendo. Y el segundo objetivo de hacer un análisis multicriterio es legitimar esa decisión. Y está muy de moda un término que viene muy de la Escuela de York de Farmacoeconomía, y del cual Manuel Espinosa en Chile, de ISPOR, ha hecho un amplio conocimiento de él, y es el Accountability for Reasonableness. Y rendición de cuentas es que podamos, a través de un proceso de multicriterio, teniendo en cuenta todos los actores, teniendo en cuenta todos los criterios, entre comillas todos, acordando en unos criterios, y que todo este proceso se cumpla en medio de la deliberación seria y estructurada, y sabiendo que las decisiones se basan y están a disposición de la sociedad. Esta accountability for reasonableness es esa capacidad de rendir cuentas de los procesos, y más que si la decisión al final es buena o mala, entre comillas, claramente podemos explicar cuál es el proceso por el cual se tomó esa decisión, y le podemos explicar a la sociedad que esa decisión se tomó basado en un proceso serio, estructurado, que tuvo en cuenta una serie de variables importantes. Y eso es todo lo que les quería contar. Dije que iba a ser corto.